Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 7 de diciembre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. En la segunda semana de Adviento, la liturgia católica nos propone el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 18, versículos del 12 al 14. Nos dice la santa palabra de Dios. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículos del 12 al 14. La perícopa de la oveja perdida. Para entender mejor la perícopa siempre hay que poner el texto en su contexto. Estamos en la sección del Evangelio según San Mateo denominada la Iglesia Primicias del Reino de los Cielos. El evangelista Mateo agrupa aquí algunos discursos de Jesús, discursos eclesiásticos que tienen que ver con el sentido de iglesia, de pertenencia a la iglesia, cómo es hacer y ser iglesia. En el capítulo 18 inicia diciendo: en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, el mayor en el reino de los cielos será el que se humille como este niño. Jesús pone como ejemplo a un niño. Recordemos, en aquella época, en la mentalidad de ellos, en esa situación, un niño absolutamente no contaba para nada. Uno recién, cuando cumplía cierta edad, llegaba a la adultez, tenía voz y voto. Un niño no contaba, pero Jesús pone como ejemplo ese niño. Y que Dios no quiere que ninguno solo de esos pequeños se pierda. Por eso el Evangelio de hoy termina diciendo: de la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Jesús pone como ejemplo aquello que para la mentalidad y la sociedad de la época era prácticamente nada, o en otras palabras, no contaba. Pero para Dios sí cuenta. El valor de la persona humana para Dios cuenta. Y Jesús en el versículo 12 empieza a relatar esta pequeña parábola de la oveja perdida, para ilustrarles a ellos que Dios mismo sale de sí para ir a buscar a la oveja perdida. Pero antes de continuar con esta reflexión sobre la oveja perdida, hagamos una pequeña memoria o reflexión sobre el tiempo litúrgico y la lectura de esta semana de Adviento que iniciaba el domingo segundo de Adviento, cuando la liturgia nos proponía meditar o reflexionar sobre un personaje que ocupaba un lugar importante en aquel domingo, el domingo pasado, cuando nos hablaba del profeta más grande, como lo había dicho Jesús mismo: no ha nacido de mujer más grande que él. Nos referimos a Juan el Bautista. Leíamos el domingo pasado el Evangelio según San Lucas, y el evangelista Lucas nos presentaba a Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque la primera lectura que nos propone la liturgia hoy en la iglesia vuelve a retomar ese texto de Isaías capítulo 40. Isaías, el profeta mesiánico, aquel que
que visualizaba ya lo que Jesús haría en la plenitud de los tiempos, como dice en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías hablaba ya de esta inminente llegada del Mesías y de cómo debería hacer aquel que espere al Mesías. Recordemos que uno de los personajes principales también en tiempo de Adviento que nos propone la liturgia para meditar justamente es el profeta Isaías y las palabras de Isaías como preparación para la venida del Mesías, aquella primera venida, la venida histórica. Recordemos en Adviento también, recordamos la venida histórica o el memorial del nacimiento de Jesús. Luego recordamos la parucía de Jesús y también Jesús que nace hoy en nuestros corazones. Ese es el sentido de Adviento, ya lo habíamos dicho cuando reflexionábamos aquel primer domingo de Adviento. Pero en esta segunda semana de Adviento aparece Isaías diciendo, y voy a hacer lectura de algunos versículos saltados. Es el anuncio de la liberación, de la consolación de Israel. Capítulo 40 de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto. En el versículo 3 dice, una voz clama, abrid en el desierto un camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, que todo valle sea elevado, que todo monte cerro sea rebajado, y que lo escabroso se vuelva llano, y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé, y toda criatura a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Una voz grita en el desierto. Versículo 9. Súbete a un monte elevado, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Este es el espíritu de Adviento. Este es el espíritu de Adviento que llama a los profetas, como el domingo Lucas nos hablaba de Juan el Bautista y decía la voz que clama en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Lucas nos había ilustrado bien la situación política, social y religiosa de la época, cuando nos nombraba a los 4 tetrarcas de Jerusalén, de aquellas ciudades. En aquella época ubicaba la situación política, social y religiosa de la época. Nombraba que había 2 sumo pontífices, o sea, 2 sumos sacerdotes en la época de Jesús. En medio de toda esa situación política, social y religiosa que no era del todo bueno, no era del todo agradable, similar a lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, decía, una voz clama en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque él no se dejaba contaminar por la corrupción que había en la política, en la sociedad y en la religión de la época. Alegre mensajero, clama. Por eso Jesús toma y habla así de Juan el Bautista, diciendo que no hay profeta u hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista, que realmente gritó, denunció el pecado y anunció la venida del Mesías. Allanen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, enderecen los senderos. ¿A qué llama el profeta? A enderezar los caminos. Si te estás yendo por caminos tortuosos, por caminos no tan rectos hacia el Señor, endereza tu camino, aplana, allana el camino para la venida del Señor. Prepárate para la venida del Señor, a eso llama. Y para todos los obispos, sacerdotes, laicos comprometidos, evangelizadores, diáconos, para todos los agentes de pastoral, el versículo 9 del capítulo 40 del profeta Isaías, donde dice, súbete a un monte elevado, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Esa es la actitud de aquel que trabaja realmente en la viña del Señor. En este Adviento,
alegre mensajero del Señor, con voz poderosa. Hay que anunciar la buena nueva. Esa es la misión de todo agente de pastoral. Evangelii Nuntiandi número 24 decía: la razón única de la iglesia es evangelizar. Esa es su razón de ser. O si no, como decía el Papa Francisco, nos estaríamos convirtiendo en una ONG. Volviendo al texto del Evangelio de hoy, Jesús pone como ejemplo a un niño y luego ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 a ir en busca de una descarriada? Y si llega a encontrarla, os aseguro que tendrá más alegría por ella que por 99 no descarriadas. El Dios que se sale de sí mismo para ir en busca de aquella que se ha descarriado. ¿Cuántas veces te sentiste descarriado, descarriada, solo, sola, con miedo, alejado de una comunidad de hermanos, de ovejas igual que vos, porque te saliste del redil? Yo no sé cuál ha sido el motivo por el cual te has alejado de la comunidad, pero hoy, en tiempo de Adviento, en esta lectura del Evangelio, en esta reflexión, es bueno meditar y volver al redil. Es Dios quien sale en tu búsqueda. Es Él quien va a buscarte y lo más lindo, que te carga en sus hombros y te vuelve al redil. Comparto contigo Evangelii Gaudium, numeral 3. El Papa Francisco nos dice: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya lo esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de 1000 maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. ¿Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido? Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7, nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Evangelii Gaudium, numeral 3. El Papa Francisco nos invita, como toda la iglesia, a volver a encontrarnos con Jesucristo. Dios se sale de sí para ir en tu búsqueda. Si te has alejado de la casa, si te has alejado del redil, si te has alejado de la comunidad, este es el momento de volver. Si estás lejos de casa, seguro te vas a sentir con miedo y solo, los dos grandes enemigos del hombre, el miedo y la soledad. Te invito a que gires, des la vuelta, que en ese proceso estamos en Adviento, tiempo de conversión, de volver, porque Jesús viene y quiere encontrarse contigo. Ese es el gozo del Dios misericordioso que te ama tanto. Y no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.